Y ahora nos vamos a ir hasta la Primera Guerra Mundial, mirá. Vamos a hacer, hoy lo que voy a tratar de hacer es probar una combinación en este sentido de dos grandes vertientes de familias belgas que a través de diferentes formas, ya sea la genealógica, a través de las familias y a través de las diferentes firmas, comparten mucho de los intereses en estas tierras de acá. Lo primero que quiero hacer es como un pequeño preámbulo y muy cortito, pero también rescatando una de las fuentes que siempre traemos, que es bastante importante para el trabajo que se hizo acá ya en el territorio sobre temáticas similares a lo que estoy haciendo, que es del 2000. Por eso estamos actualizando, porque estamos hace 26 años sin actualizaciones más o menos. El libro se llama Los estancieros en la provincia del Neuquén, vigencia de la gran propiedad territorial, Tiscornia, año 2000. En la página 17 voy a citar un pequeño texto que me ayuda a introducirnos en cómo podemos pensar este tipo de vamos a decir, de investigaciones. Lo que se pretende en este análisis es avanzar en la estimación de las asociaciones entre personas físicas o jurídicas que, como afirman Basualdo y Quiviese, hace una cita, generan vinculaciones de propiedad de distinta intensidad entre los individuos que participan de ella, las cuales se encadenan entre sí y dan como resultado una trama intrincada en relaciones, algunas de las cuales son muy intensas, mientras que otras son débiles y en muchos casos aparentemente difusas. A lo que voy con esto es justamente, nosotros lo que vamos a ver son entramados genealógicos, de familias, firmas, acciones, un montón de cosas para poder definir de dónde pueden llegar a venir esos fondos o esa plata o lo que fueron esos dueños de esas tierras, ¿sí? Justamente son los vericuetos que encuentran las empresas y los grandes propietarios para escabullirse de las reglas, leyes, normativas y demás. Tal cual, y me encanta este fragmento que ya citaban en el 2000, porque habla también de esta idea de que hay vínculos que son medios intensos, algunos medios difusos, algunos que no son claros, y por eso creo que viene bien elaborarlos. Acá tenés un tremendo esquema de empresa, no se me da miedo. Todavía no lo abrí esto. Vamos a empezar hoy con don Julio Esteberling. Vamos a hacer, a ver, ¿por dónde empiezo? Esta historia la verdad que me cautivó porque me parece que me dio como un golpe, digamos, no me la esperaba y dije, a la mierda, qué buena historia. Don Julio Esteberling, 1895-1975, casado con Liliana María Blandina, Alicia Gonet Mineville, francesa. Don Julio belga. Hay un grupo de familias belgas que vinieron no siempre en la misma época, pero sí que se conocen mucho entre ellas, y está también por las sociedades y demás, que incluso por las cercanías territoriales. Unas son los Esteberling, Bunge y Born, ambos los tenemos como una empresa, son dos apellidos distintos, y también Bemberg, Otto Bemberg, el que lo conocemos todo porque brindamos siempre con él. El de la cerveza. Exactamente, Nati. Ese es quizás hasta... Bueno, no voy a ponerlo en términos de grandeza o de capitales y eso, pero sí es muy pesado y tiene otro tipo de desarrollos en otros lugares, que lo vamos a ver más adelante. Hoy elijo vincular a estos dos, vamos a vincular a la familia Born y a la familia Esteberling, tanto por una situación territorial, de vínculo territorial, de cercanía territorial, como familiar, como las firmas. Pero antes de eso, vamos a meternos en quién era don Julio, que fue el que llegó acá a Argentina, ahora vamos a ver en qué año. Primero, contexto. Presidencia de Alvear, 1922-1928. Argentina deja de ser solo exportadora. Yo lo voy a decir muy a grandes rasgos esto. Después no vamos a profundizar porque no soy muy bueno en esta parte. Estaba dando condiciones económicas de protección para algunas manufacturas, ¿sí? Le convenía más hacer el hilo acá. Perdón, me estoy adelantando. Esteberling, el papá de Julio, hacía hilados en Bélgica. En un lugar que es Flandes, ¿sí? ¿Ese no es de los Simpsons? No, ese es Flanders. Pero Flandes viene a traducirlo después Julio como Flandria, que es el pueblo que básicamente funda Julio. Antes de eso, a Julio, con 18 años, ya el padre lo manda a la Primera Guerra Mundial. A Julio no solo va a la Primera Guerra Mundial con 18 años, sino que le va bastante bien, tiene un rango alto, tiene personas a cargo. Hay muchos testimonios que hablan de que ya se desenvolvía como una persona adulta, podemos decir, ¿no? Si bien en esa época y esas edades quizás eran distintas, me parecía ya un montón. Y con solo 20 años, o sea, 2 años después, con su compañera en este caso, lo mandan de vuelta a Argentina, en este contexto. Porque ¿qué dice el papá de Julio? Che, este contexto es para poder ver qué podemos hacer, que aprovechar ya sea de la explotación de la mano de obra o de la manufactura o de poder producir en Argentina, y la idea era exportar a Europa. Pero después vamos a ver qué terminó siendo Julio. Voy a meterle un poco más de prisa.
A los 18 ya había participado en la Primera Guerra Mundial, decíamos, y cuando llega a Argentina en 1924, 1926 más o menos, compró con un socio 28 hectáreas para fundar la Textil Flandria, ¿sí? Averiguó varios terrenos, estuvo viviendo varias cosas y se convenció con estar, no necesariamente alquilar un galpón en la capital federal y meter una fábrica, ¿sí? Que era el contraste que proponía, sino irse un poco más allá, incluso cerca de un caudal de agua, vio la posibilidad de energía. ¿Vieron que con Swarovski vimos lo mismo? Sí. Era el loco lo que fue pionero en ver que si se acercaba una hidroeléctrica iba a tener una tecnología nueva. Bueno, no te digo que tanto, pero sí, él cuando vio ahí el dique dijo acá me voy. En 1926 fundará la empresa textil Goldonera Flandria y se destacó por haber sido el primer empresario en Argentina en introducir los avances que se daban en Europa en el área de la seguridad social, otorgando a sus empleados vacaciones pagas, aguinaldo, premios y producción. Además, el desarrollo de la zona donde estaba localizada la empresa, construyendo un barrio, un centro de salud, clubes, una banda de música, el Club Social Deportivo Flandria, el campo de scout, 3 escuelas, un centro tradicionalista y otros emprendimientos sociales. ¿Y pero qué? ¿Lo votamos de intendente entonces? Es que yo creo que él estaba para hacer política, pero no hizo. Ahora lo vamos a ver. Fábrica, puentes, caminos, casas a los obreros, les hacía planes de pago a 10 años y les daba yo he visto horas de entrevista esta semana a pobladores de Flandria y no lo podía creer, no había uno que no esté embadurnado de la gloria de Sterling. Era como, wow, que todo el mundo adoraba la política de Sterling, que uno ve esto y dice, che, ¿qué onda? Y estamos hablando de antes que Perón. Y acá viene uno de los grandes hashtags de Julio, o slogans. Me lo tomo con humor porque realmente es una reivindicación esto casi. Hizo peronismo antes que Perón, lo que dicen en Flandria. Antes del 46, ¿sí? Por lo ligado por Perón, ya pagaba esta idea de salario familiar, ¿no? O muchas cosas que no estaban todavía ni pensándose o en desarrollo, vamos a decir. Y vieron que yo les dije que tenía una banda de música. En la cultura de la cual venía Julio, se ve que en la cultura empresarial era algo interesante tener una banda propia de la empresa, ¿no? De música. Y él lo quiso reproducir acá en Argentina y hizo una banda que se llama la Rerum Novarum. Y acá me voy a meter con la banda porque es lo que mejor explica quizás la filosofía de la cual venía Julio y por qué trabaja de esta manera con su gente. La Rerum Novarum no es... el nombre viene de una encíclica publicada en 1891 por el Papa León VIII. Algo que no dije, Julio era extremadamente católico, ¿sí? Apostólico romano, bastante... como extremadamente católico, vamos a decir. León, para darnos una idea, León VIII estoy diciendo que era esta encíclica, hoy el Papa es León XIV, y vieron que es una continuidad del Papa Francisco, según la versión de este propio Papa, que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Me voy a profundizar un poquito en eso para entenderlo. La doctrina social de la Iglesia que aborda la situación de los trabajadores en plena expansión del capitalismo. Estamos en otra época más ya de posrevolución industrial, entiendo. Pone atención las condiciones injustas que sufrían los obreros en el siglo XIX y propone una posición intermedia entre el liberalismo extremo y el socialismo. Problema central del Rerum Novarum, la explotación de los trabajadores, con salarios bajos, jornadas largas y malas condiciones, la creciente desigualdad entre ricos y pobres, el conflicto entre capital y trabajo. O sea, León XIV lo vamos a citar varias veces para reivindicar algunas cositas. Propuestas principales, derecho a la propiedad privada, salario justo, derecho a la propiedad privada con función social, agregaría, salario justo, suficiente para una vida digna, intervención del Estado. Estamos hablando de cosas que por ahí hasta nos parecen a nosotros básicas, pero que en su momento eran revolucionarias, ¿sí? Pensar en un salario justo, por ejemplo. Derecho a formar sindicatos. Julio intima a sus trabajadores a hacer un sindicato, lo dicen ellos. Yo no lo podía creer también. Promoción de la justicia social y la cooperación entre clases. Porque no necesitaban sindicato, porque Julio estaba todo bien, ¿entendés? No querían ellos. Y Julio diciendo, che, hay que hacer sindicato. Idea central, buscar armonía entre capital y trabajo, ¿sí? Una visión también muy estratégica a nivel empresarial, obviamente. Promoviendo una sociedad más justa basada en principios cristianos. Eso para redondear el Rerum Novarum y la filosofía de vida con la que venía Julio, ¿no? Y rescato, una doctrina social muy interesante, que no se practicaba tanto, ni en Argentina ni en otros lados quizás. No sé si los belgas eran muy católicos, porque allá son como más protestantes. Puede ser, yo ahí no Yo tampoco tengo tanto detalle. Sí hay algo que me viene, Nati, que es, pensemos que igual en los nórdicos, ¿no? Yo esto lo voy a decir como pensando en voz alta con ustedes. En los países nórdicos nosotros los tenemos como bien arriba en términos del capitalismo más
justamente humano, porque algo de eso considera ahí a la humanidad. Digo, no hay tanto... ay, qué difícil, ¿no? No hay tanto... Explotación. Claro, bueno, sí, más allá de que la explotación es fuera de la frontera. No, pero es cierto que hay una construcción capitalista, pero con un sentido social y construido que está bastante ordenado, entre comillas. Después podemos ver muchas vicisitudes. Pero de ahí hay algo que también tiene que ver con estas orígenes, ¿no? Y que no solo tiene que ver con esta doctrina social de León XIV. Avanzo. Flandria cierra en 1996. ¿Sí? Sterling muere en el 75. El testimonio de su muerte es el siguiente. Él baja a tomar el desayuno y a hacer la caminata de todos los días a sus 3 empresas. O sea, se muere como un patrón que iba todos los días a sus empresas y que estaba muy en el laburo. Otros testimonios que lo encontraban siempre llevando árboles en el baúl. Y un día le pregunta un chango ahí a Sterling y este le dice: yo planto árboles porque vos vas a tener un hijo y vas a tener un nieto, hermano. Así nomás. Se llevaba los plantines, Nico, para vos. Se llevaba de pocas palabras. Y iba plantando arbolitos. De pocas palabras hizo plantaciones enormes. ¿En qué zona queda? Flandria. Es... creo que es más para el sur, pero no lo tengo claro. No lo busquen en el... No, provincia de Buenos Aires. Todavía ni llegamos a la Patagonia. Y estamos hablando, ahora sí vamos a ir de a poco, porque Sterling tuvo... La verdad que hay varios testimonios, pero yo creo que el más firme es 14. Tuvo entre 12 y 16 hijos. ¿Sí? De ahí vamos a ver para dónde llegamos acá al Lago Hermoso, por ejemplo. Pero bueno, quería cerrar con eso. Flandria cierra en el 96. Sterling muere en el 75. Su compañera había muerto unos años antes también en un accidente de auto con un tren. Y vivió en Argentina, murió en Argentina, prácticamente todos sus hijos en Argentina. Hasta vi un testimonio de uno de los nietos, sería Alejandro, un médico que venía bien para esta fecha, fue combatiente de Malvinas. Y me pareció muy interesante, la recomiendo si quieren búsquenlo, Alejandro Sterling en YouTube, de una entrevista de Malvinas. Porque hay muchas cosas desde las cuales por eso reivindico esto. Vivió en Argentina, murió en Argentina. Es de los pocos empresarios que vinieron de Europa e hicieron este tipo de cosas y quedaron arraigados al territorio, ¿sí? Lo cual reivindico como que también vamos a ver hoy a los Sterling como argentinos en buena medida. Es decir, no podemos considerar que esa tierra sea extranjerizada hoy, ¿no? Por la propia ley argentina, entre comillas. Estamos hablando ya tercera, cuarta generación de Sterling en Argentina. Pero lo que quería reivindicar en todo caso es que los Sterling en general están en Argentina, ¿sí? Bien. Ahora, cómo vamos a estar con los tiempos, voy a estar un poco jugado, ¿no? Voy a ir bien rápido con... ¿qué hago? No, vamos a tener que... No, Tommy, Flandria. Es que tengo que ir todavía con toda la otra parte. Acá hice solo una. Mándale. Vamos a ir un poquito, no vamos a ir. Los Born. Domingo Faustino Sarmiento señaló, siendo presidente de la Nación en su mensaje al Congreso en 1870, la importancia de producir trigo bajo costo para poder exportarlo y compartir con otros países productores. Desde entonces transcurrieron algunos años sin modificaciones visibles hasta que en el 76 comenzaron las exportaciones regulares de trigo. Para esa fecha llega al país Ernesto Bunge, quien, como miembro de una familia belga de emprendedores comerciantes, no tardó en advertir las posibilidades de evolución que ofrecía la Argentina, con sus ideas de entusiasmo y su pariente Jorge Born, y al cabo de unos años constituyeron una sociedad comercial que con el tiempo se transformó en uno de los complejos industriales más importantes de América. Acá presento un poco la otra parte de la que quería hablar, no tanto de Bunge, sino de la familia Born, ¿sí? También familias belgas, y como acabo un poco de decir, para no entrar tanto en el detalle de la empresa y demás, una de las principales empresas multinacionales, podríamos decir, de América, como decíamos, que ha hecho de todo a través de bastantes años en Argentina. La historia arranca en el 1818 con Bunge y recién para la década del 20 al 60 el conglomerado se diversifica y crece enormemente en el país. En el 74 hay un quiebre muy grande en la familia Born porque está el secuestro por montoneros de 2 de los hijos de la tercera generación. Jorge Born, son 4 generaciones del mismo nombre. Ahora vamos a ver algunos hermanos y hermanas igual. No sé si lo tienen este secuestro o demás. Fue un secuestro simbólico. Fue un secuestro súper... De alguna peli, Estefan, que vos que andás en las pelis, ¿no? Fue un secuestro transversal para la Argentina en esa época y fue quizás el que posibilitó la financiación de montoneros a gran escala. Incluso diría la campaña de Menem, podríamos decir después. Hay muchos testimonios en
en lo que fue esta historia. La verdad que estaría re bueno después, otro día nos podemos llegar a detener en esto. Hay que hacer otro programa. Voy a avanzar un poquito. En los años 80, el grupo mantiene el poder, pero entra en tensiones internas y mayor exposición política. Incluso participando de la política económica, el grupo Bunge y Bor tenía hasta economistas en el gobierno de Carlos Saúl. Durante los 90 se produce la reconversión, venden gran parte de sus empresas industriales y se enfocan en el negocio agroglobal, integrándose en una estructura internacional con múltiples acciones familiares. Entre los 90 y los 2001 se desprenden de activos clave, el grupo se transforma en Bunge Limited. Digo, acá hablamos de lo que fue el menemismo y lo que está pasando hoy, también un paralelismo de lo que les pasa a estas industrias nacionales, ¿no? Y sale a cotizar en bolsa de Nueva York. Acá empieza a cambiar ya todo, el mundo empieza a cambiar cuando se empieza el mercado financiero a hacer cosas y cómo se empiezan a manejar todas estas empresas. Y acá es donde yo tendría que abrir el mapa y empezar a hacer el desglose de por qué vincula a estas dos familias y con qué territorios. Yo creo que lo voy a dejar para la próxima, el mapa, porque realmente hay mucho detalle. De hecho es un mapa más grande que esto, ¿eh? Ah, estaba plegado. Está pegadito con cinta, ¿no? Le vamos a mostrar acá. No se puede mostrar, no se puede mostrar. ¿Cómo que no? Apenas. No, Nati, esto es mío. No, porque sí está el mapa muy, muy, muy difícil de entender. Lo que vamos a ver igual es el mapa en YouTube de las tierras de las que estamos hablando. Agromaroc Sociedad Anónima es la otra tierra que yo vinculo al grupo Bunge, al grupo Born, que no es al grupo, sino a la familia Born, a través de diferentes sociedades que ahora no vamos a explicar. Y también a través de diferentes parentescos. Digamos que una de las hijas de Steverling se casa con uno de los nietos de Born, del Born belga, ¿no? El segundo Born fue el que estuvo acá en Argentina y desarrolló Bunge y Born. Después, bueno, hay muchos encuentros familiares y muchas firmas, pero bueno, lo vamos a tener que dejar, me parece. Porque yo se me vino demasiado mucho. Bueno, entonces fue el adelanto de estas empresas de Born, pero que esa relación la dejamos para el capítulo siguiente. Sí. Donde vos explicás. Lo importante acá, vieron que yo empresas. Leía al principio de este capítulo de Tiscornia sobre cómo uno arma los grupos de entramados a través de sociedades jurídicas, familia y demás para decir, ok, este grupo que yo armé en este caso tiene que ver con Steverling, Born, y ahí vemos en el mapa aproximadamente una idea de qué tierras estamos hablando. Estamos hablando del Lago Hermoso, es bastante conocido el caso porque es el centro de esquí del Lago Hermoso. Y estamos hablando de Meliquina. ¿Vieron dónde empieza el viejo botín? Bueno, sí. Un poco más adelante empieza el terreno, pero estamos hablando de prácticamente toda una montaña. La vamos a ver bien ahí en el mapa, creo que está en color azul, ¿verdad? Sí, está el mapa en este momento proyectado en color rojo y en azul. Perfecto. Se van a ver unas líneas largas ahí rojas por el tipo de nomenclaturas. Acá hay muchas que se distribuyen como son saldos de otro terreno. Podemos presumir un montón de cosas a partir de esa imagen solamente, como por ejemplo presumir que hay gran parte de las tierras que estaban alrededor que también podrían haber sido de ellos o del dueño anterior, etc. Estas son las tierras que hoy identificamos a nombre de la familia Steverling, que en este caso en Lago Hermoso está todo a través de una de las vertientes, o sea, a través de uno de los hijos de estos 14, que es José María, quienes son los dueños del Lago Hermoso en este caso, ¿sí? Después, a través de Alois, tenemos muchos vínculos a través de Sociedad Rural, por ejemplo, y otras empresas, y a través de una tercera hija, que es María Isabel, el vínculo con Born, parental, y también empresas más que nada de Hereford, de bovino, de cría de ganado, que terminan cediendo un capital a Agromarox. Entonces eso es lo que de alguna manera quería traer hoy, pero no vamos a llegar. Sí, para cerrar solamente, creo que había mencionado acá. Este conglomerado, ambos dos, estamos hablando de un 1.7% más o menos del departamento Lácar, del territorio, 8.500 hectáreas de que serían de este top 10. ¿Sí? Steverling Born sería el grupo número 10 de conglomerado de grandes tierras del departamento Lácar. Voy a ver cómo resumir estas cosas y cómo traerles para la próxima al completar un poquito esto y quizás así no me queda tan enclenque. Perdonen ahí con las continuidades. Pero bueno, se nos vino el tiempo y vamos a ir a la columna. Vamos con temas, Estefan. Muchas gracias. Empezó el apagón, pon atención, prende todo los micrófonos. Métele tu